bendiga en este día. Gracias a Dios porque nos da de nuevo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy vamos a compartir un tema bien interesante, lo que Jesús exige del mundo. John Piper escribió este libro que se llama Lo que Jesús exige del mundo. Y de allí estoy tomando algunas ideas porque me llamó mucho la atención el título de este libro de John Piper, basado en Mateo 28, 19 y 20. La palabra de Dios dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que Jesús exige del mundo. El mandato final de Jesús aquí, en este pasaje que acabamos de leer, no fue enseñar todos sus mandamientos. No es enseñar los mandamientos de Jesús. El mandato del Señor fue más preciso. Él dijo que le enseñáramos a guardar todas las cosas, toda su palabra, todos sus mandamientos. Uno puede enseñarle a un loro los mandamientos de Jesús, pero no puede enseñarle a ese loro a guardarlos, a ponerlos en práctica, los mandatos del Señor, porque los loros no se van a arrepentir, no van a adorar al Señor, no van a guardar tesoros en el cielo, no van a amar a sus enemigos, ni saldrán como ovejas en medio de lobos para anunciar el reino del Señor. Entonces, el mandato de Jesús es un mandato prácticamente importante para nosotros los creyentes. Enseñar a las personas a repetir como loros todo lo que el Señor nos enseñó no es fácil. Es fácil enseñar a la gente a repetir las cosas. Es fácil, es sencillo, ellos pueden memorizarlas y ya está. Pero enseñarles a guardar todo lo que Él ordenó es prácticamente imposible. Jesús usó esa palabra imposible. En Marcos 10, 25 al 27, Jesús, Él enseñó cuando el hombre rico no pudo desprenderse de sus riquezas y seguirlo. Jesús le dijo: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Por tanto, aquella persona que se disponga a obedecer el cometido, el mandato final de Jesús, por ejemplo, de enseñarle a un rico a guardar, a poner por obra el mandato de Jesús y renunciar a todo lo que posee, como dice Lucas 14:33, intenta lo imposible con esa persona. Pero Jesús dijo que no era imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. Por lo tanto, no podemos ponernos una traba, un límite allí de que no podemos guardar los mandamientos de Dios. Sí podemos guardarlos porque tenemos la ayuda del Señor. Para Dios no hay nada imposible. Jesús dijo que este objetivo imposible puede pasar mediante la enseñanza. Dijo: hagan discípulos enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. Jesús entonces concentró su atención en la enseñanza, y esto es lo que pretendemos nosotros cada vez que anunciamos el mensaje del Evangelio: enseñar lo que Jesús enseñó, para que todo aquel que oiga la palabra de Dios pueda poner en práctica esa palabra. No como dice Santiago, que no debemos ser oidores olvidadizos, que oímos la cosa ahora y se nos olvida más tarde, sino poner en práctica. Ahora, ¿cómo podemos guardar los mandamientos? Cuando nos enseñan y aprendemos esa repetición. Una de las leyes de la enseñanza es la repetición. Repetir y repetir y repetir los mandamientos del Señor nos ayuda a nosotros a guardar esos mandamientos, a ponerlos por obra, porque se hacen y se forman parte de nuestra vida. Así que Dios
decidió hacer lo imposible mediante la enseñanza de todos sus mandamientos. Entonces vamos a hablar hoy de este primer tema, lo que Jesús exige del mundo. Lo que Jesús exige del mundo. Y es prácticamente una introducción a esta serie, una serie de sermones que vamos a hablar de qué es lo que Jesús exige del mundo y entonces comenzar nosotros a buscar la manera de ponerlo en práctica lo que Jesús habla. En primer lugar, la enseñanza y la obediencia glorifican a Dios. La enseñanza y la obediencia glorifican a Dios. Jesús dijo: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, versículo 16. El objetivo supremo entonces de los mandamientos de Jesús no es que los guardemos haciendo buenas obras, no. El objetivo supremo es que Dios sea glorificado. Al nosotros hacer buenas obras, estamos glorificando a Dios, porque la gente va, al ver nuestras buenas obras, a glorificar al Padre Celestial. A través de nuestra obediencia, Dios se ha mostrado más real a los ojos de los seres humanos, a todo este mundo. Y ese es el objetivo supremo de Jesús y debería ser también el nuestro. No debemos sorprendernos entonces de que el mandato final de Jesús, el mandato culminante de él, sea el de enseñar a todas las naciones a guardar todos sus mandatos. Es interesante que la palabra naciones aquí, en este versículo de Mateo 28, es etnos. Y él lo que quiere decir es a todas las etnias. En cada país hay grupos étnicos. Entonces no es solamente una nación que se debe enseñar, sino a cada grupo étnico debemos compartirle la palabra del Señor. Ese fue el mandato original de Jesús. Y ese mandato es por lo que Él vino y se va a cumplir y va a permanecer hasta su regreso. Entonces debemos obedecer los mandatos de Jesús. Y este es uno de sus mandatos. Él dijo: vayan y hagan discípulos a todas las etnias, en todos los grupos de pueblos debemos llevar el mensaje del Evangelio. Y este es un medio que podemos usar para alcanzar a esas etnias que no puede quizá usted llegar a ese lugar, a esa familia, a ese grupo, a esa comunidad, predicar. A través de estos medios usted puede llevar el mensaje del Señor. Por eso siempre pedimos que lo comparta, para que otros también puedan oír la palabra del Señor. Así que debemos compartir el mensaje del Evangelio, enseñar que guarden todos sus mandamientos. Lo segundo es que para nosotros pensar en lo que exige Jesús, tenemos que pensar en quién es Jesús. La persona y la obra de Jesús es clave en este mandato del Señor de ir y hacer discípulos. Si nosotros no entendemos bien quién es Jesús, quién fue, qué hizo por usted y por mí y por las naciones, entonces no podemos nosotros lograr el objetivo que Él quiere que logremos. Jesús vino al mundo enviado por Dios como el tan esperado Mesías. Cuando Jesús preguntó a los discípulos quiénes pensaban ellos que era Él, Pedro le contestó: tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso lo dice Mateo 16, versículos 16 y 17. También cuando los sacerdotes y los fariseos y los escribas acusaron a Jesús de blasfemia y de traición contra el César, fue debido a que él aparentemente reclamaba ser el Mesías, el Rey de Israel, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote le preguntó a Jesús en Marcos 14, 61 y 62: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios
y viniendo en las nubes del cielo. Jesús se presentó como el Mesías, como el Hijo divino de Dios, con autoridad universal. El pueblo judío anhelaba que llegara ese día cuando vieran al Mesías y ese Mesías viniera y trajera el reino de Dios. El reino significaría para ellos que los enemigos de Israel habrían sido derrotados, los pecados eliminados, las enfermedades curadas, los muertos resucitados y que la justicia, la alegría y la paz iban a reinar en la tierra. Jesús dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero aquí cuando hablamos del reino de Dios, cuando Jesús hablaba del reino de Dios, había una especie de misterio. ¿Qué es ese misterio? Jesús lo llamó en Marcos 4:11 el misterio del reino de Dios. El misterio era que este reino había entrado en la historia a través de Jesús y entonces ese reino iba a ser triunfante, un reino triunfante. Había algo interesante, como les decía, porque se había cumplido, el reino de Dios está entre ustedes, dijo Jesús. Tenía un cumplimiento, pero todavía no tenía su consumación. El reino de Dios no estaba consumado todavía porque era algo futuro. Estaba aquí, pero todavía tenía que consumarse el reino de Dios. El reino entonces, el reino de Dios llegaba en dos etapas. En la primera, el Mesías tenía que venir a sufrir. Y en la segunda, el Mesías vendría en gloria. Eso lo enseña Lucas 24:46 y Marcos 14:64. Ahora, los judíos no aceptaban ese Mesías sufriente. Ellos no entendían el por qué el Mesías tenía que sufrir. Ellos pensaban que el Mesías vendría, impondría el reino de Dios y todo se iba a solucionar. Así que la obra principal de Jesús en la tierra, cuando Él vino por primera vez, fue sufrir y morir para el perdón de nuestros pecados. Él dijo en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en la última cena que Él celebró con sus discípulos, Él alzó la copa y dijo, según Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Así que morir no era su única misión, pero era fundamental. Era importante que Jesús muriera. Al derramar su sangre, Él adquirió las promesas del nuevo pacto. El nuevo pacto era la promesa de Dios de que a todos los que entraran en el reino que se aproximaba, les perdonaría sus pecados. Escribiría la ley en su corazón, y conocerían a Dios de una manera personal, según Jeremías 31 al 34. Ahora, cumplida su misión, después de 3 días en el sepulcro, Jesús se levantó de entre los muertos. Ese era el plan de Dios. Fue un acto de poder supremo sobre la muerte. Jesús dijo, nadie me la quita, es decir, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, según Juan 10, versículo 18. Cuando Jesús resucitó, apareció a sus discípulos muchas veces y les dio pruebas de que estaba físicamente vivo, según Lucas 24, 39 al 43. Ahora, basado en quién era Él y lo que logró, Jesús planteó sus exigencias. Por eso hablamos de lo que Jesús exige del mundo. Las exigencias no pueden separarse de su persona y de su obra. La obediencia que Jesús exige es el fruto de su obra redentora y la demostración de su gloria personal. Por eso Él vino a crear un pueblo que glorifique su reinado de gracia y produzca los frutos de su reino, según Mateo 21,
43. Ahora, fíjese el título de esta serie que vamos a comenzar hoy. Se llama Lo que Jesús exige del mundo. La palabra exige suena de una manera discordante, quizás a muchos oídos modernos. Suena fuerte, suena una palabra severa, estricta, cruda, áspera, austera. Si entendemos correctamente las exigencias de Jesús y si estamos dispuestos a encontrar en Él nuestra alegría suprema, sus exigencias no van a parecer severas, sino más bien dulces a nuestro paladar. Pero sería falso y superficial dar la impresión de que Jesús no habla de una manera cruda y severa. Sucedió cuando habló con los escribas y los fariseos. Por ejemplo, en Mateo 23 dice que él los llama allí hijos del infierno, según el versículo 15. Necios y ciegos, el versículo 17. Guías ciegos, versículo 16 y 24. Hipócritas, versículo 27. Sepulcros blanqueados, también allí en el 27. Y generación de víboras, según el versículo 33. Ahora, él no solamente se refirió de una manera fuerte hacia los escribas y fariseos, sino también a sus discípulos. Él les dice: si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Eso está en Mateo 7:11. A Pedro le dijo en una ocasión, según Marcos 8:33, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y después, en Juan capítulo 6 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, según el versículo 54. Y Juan comenta que después de que él dijo esto, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso dice Juan 6, 60 y 66. Tal fue el precio que pagó Jesús por su forma de hablar. La gente se ofendía en la manera que Jesús hacía sus exigencias, sus demandas. Jesús expresa entonces su mandato final a los discípulos allí. Por un lado, él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, según Mateo 28, 18. Y por otro lado, él dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, según Mateo 28, 20. Por una parte, Jesús dice: yo pongo exigencias porque tengo el derecho a hacerlo. Toda la autoridad del universo es mía. Pero por otra parte, Jesús dice: yo pongo exigencias porque te voy a ayudar. Voy a estar contigo para siempre. Ahora, una última cosa que queremos ver y responder esta pregunta es: ¿se atreve Jesús a exigirle al mundo entero? El título de la serie es Lo que Jesús exige del mundo. ¿Se atreve Jesús a exigirle al mundo entero? Aquí pueden surgir dos, quizás, objeciones. Una es: ¿le puso exigencias al mundo entero? La otra: ¿se atreve él a exigirle al mundo entero? Usted puede preguntarse: ¿Jesús puso todas estas exigencias al mundo o solo a sus discípulos? ¿O es una ética solamente para el mundo o solo para los seguidores de Jesús, para uno u otro grupo? La respuesta es que las exigencias que puso solo para sus discípulos también son válidas para el mundo, porque Él exige que todas las personas en todas partes se conviertan en sus discípulos. Y esa es la tesis de el mandato final de Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Jesús se atreve a reclamarle y exigirle a todas las naciones, a todas las etnias, todos los grupos étnicos, a todos ellos. No hay excepciones. A Él
pertenece toda la autoridad del universo y toda la creación le debe a Jesús lealtad. Una de las cosas que Él demanda aquí es: vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Y aquí yo quiero detenerme un minuto, un segundo. ¿Ya tú has cumplido con el mandato del Señor de ser bautizado? La salvación, entendemos, por lo que enseña la palabra de Dios, no es parte de la salvación. Es decir, yo no tengo que bautizarme para ser salvo, para ir al cielo. No, porque si no, el ladrón que moría el mismo día que murió Jesús en la cruz, él murió y Jesús le dijo antes de morir: hoy estarás conmigo en el paraíso. El bautismo no es algo que nos va a ayudar a nosotros en nuestra salvación, no, pero es un mandato del Señor. Tenemos que cumplir. Si amamos al Señor, tenemos en nuestro corazón el deseo de cumplir con sus mandamientos. Y el bautismo es uno de esos mandamientos que yo te invito a que tú lo pongas en práctica y pienses seriamente en ese mandato de ser bautizado, que el Señor anhela que tú lo hagas. A través del bautismo nosotros estamos identificándonos con Él en su muerte, como dice Pablo en Romanos capítulo 6. Nos involucramos con Él. El bautismo, la palabra bautismo significa sumergir. Cuando nos bautizamos somos sumergidos en el agua para indicar que estamos muriendo y siendo sepultados con Cristo. Y al salir del agua estamos representando y simbolizando que hemos resucitado para comenzar a vivir esa vida nueva. Eso fue a través del bautismo, de ese símbolo, estamos diciéndole al mundo lo que ocurrió en nuestro corazón, que le dimos nuestra vida al Señor y ahora somos nuevas personas, que la persona que ellos conocieron anteriormente está allí sepultada y ha salido una nueva persona. Amigo, hermano, yo quiero invitarte a que tú puedas entregarle tu vida a Cristo si todavía no lo has hecho y cumplas con los mandamientos del Señor. Como les digo, es fácil. Enseñar los mandamientos es fácil. Que la gente se los aprenda de memoria también es muy sencillo. Podemos hacerlo si nos esforzamos un poco. Pero guardar los mandamientos es la parte más difícil y es la que yo quiero mostrarles a ustedes en estos domingos que vamos a transcurrir de ahora en adelante para hablar de esas exigencias de Jesús. ¿Qué exige Jesús del mundo, de ti, de mí? Eso lo vamos a ver en los domingos subsiguientes. Pero yo te invito a que hoy, si todavía no le has dado tu vida a Jesucristo, a que lo hagas. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro mi corazón y mi vida y te pido perdón por mis pecados y te invito a que entres en mi vida, en mi corazón. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Y de ahora en adelante ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea y a cumplir y a guardar, a poner en práctica tus mandamientos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si acabas de hacer esta oración conmigo por primera vez, te felicito y te invito a que sigas adelante aprendiendo de la palabra de Dios. Si te gustó el mensaje, dale like. Y si no te has suscrito al canal, hazlo. Suscríbete y marca las notificaciones también. Y comparte este mensaje con aquellos a quien de verdad tú amas. Estás interesado en que ellos también conozcan al Señor. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, escribe mi correo allí que aparece en la pantalla y yo estoy dispuesto a responder cualquier inquietud que tú puedas tener. Dios te bendiga y espero que en la próxima ocasión nos puedas sintonizar de nuevo. Hasta luego.